Este tercer panel está integrado por la maestra Blanca Luevano García, quien es académica del posgrado de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Saludamos la presencia del licenciado Federico González Luna Bueno, coordinador de asesores del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Sea usted bienvenido. Y de igual manera nos acompaña el licenciado Gonzalo Martínez Pous, quien es profesor de la Escuela Libre de Derecho y también un distinguido ponente en esta mesa. Reiteramos que están siendo transmitidas por nuestra Facultad de Derecho completamente en vivo y les reiteramos a todas y a todos también nos hagan llegar sus preguntas. Para dar inicio a esta mesa le cedemos el uso del micrófono hasta por 15 minutos a la maestra Blanca Luevano García. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Sí, dentro del tema que nos tocó en el panel, me parece que es muy interesante la comparación que se busca hacer entre los medios tradicionales de comunicación y los medios digitales. Como ustedes saben, ya mucha fuente de información la obtenemos de las redes sociales y ya no necesariamente uno de los medios tradicionales, que era, por ejemplo, la televisión, los noticieros, los periódicos, los noticieros en la radio, sino que lo obtenemos a través de lo que viene en redes sociales, de personas incluso que se ponen a comentar en videos, en TikTok, en Facebook y en otro tipo de plataformas, y que hay mucha desinformación al respecto, ¿no? en este tipo de medios. Particularmente hemos visto a nivel internacional, por ejemplo, que en Estados Unidos el uso de medios digitales para campañas políticas tuvo un impacto importante, particularmente para la campaña del expresidente Donald Trump. Y es algo que se ha visto como tendencia en otros países, en donde muchas personas, particularmente la población joven, que es su primera votación y demás, se ven muy influenciadas por este tipo de medios, noticias, mecanismos, y entonces uno pregunta como abogado, ¿esto está regulado o no está regulado? ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar la información o la desinformación? Y es un tema de debate muy interesante, en donde uno pensaría que aquellas jurisdicciones que normalmente van a la vanguardia con regulación como la Unión Europea, Estados Unidos, ya estarían regulando este tipo de problemas, y la verdad es que no es así. No hay una regulación. En el panel anterior alcancé a escuchar el tema de inteligencia artificial, cómo ellas se están moviendo en algunas jurisdicciones para ver cómo le hacemos, ¿no? Porque el mundo avanza más rápido de lo que la legislación y la regulación lo hace. No sé si afortunado o desafortunadamente, porque también tenemos un tema de derecho de libertad de expresión que se tiene que tutelar. No hay ninguna jurisdicción hasta ahora que haya realizado algún intento o avance para tratar de regular el tema de campañas políticas a través de medios digitales cuyo contenido normalmente no está regulado. En Estados Unidos se pensó el año pasado que iba a haber algún tipo de bill o avance con el presidente Biden. Sin embargo, pues hay otros temas en la agenda que son prioritarios, ¿no?, para esa administración, y no se ha tenido ni siquiera un proyecto para entender qué alcance pudiera o no tener. En la Unión Europea hasta ahorita no ha sido un tema de debate, o en jurisdicciones particulares, normalmente, por ejemplo, Francia, Alemania, España, son las que buscan ir regulando, que identifican ciertos problemas. Tampoco hay algo en relación con la materia. Algo que también es importante que ustedes entiendan, no sé qué tan familiarizados están con la regulación en telecomunicaciones, es que muchas de estas plataformas o de medios digitales, para efectos de la regulación de nuestra materia, que son las telecomunicaciones y la radiodifusión, no son sujetos regulados. No son concesionarios, no son operadores, y entonces, a diferencia de los operadores tradicionales que conocemos, ellos además no tienen una regulación en la materia que los obligue a transmitir, a cuidar tiempos de estado, a, digamos, temas de contenidos, sino que son plataformas que no tienen regulación alguna, lo cual da cierta flexibilidad, pero también genera los problemas que hemos estado viendo, ¿no? En cuanto a la posible deseabilidad, ¿no?, de que pudieran o no estar regulados, hay mucho debate en la materia.
evidentemente hay la perspectiva de sí regularlos por la implicación que tienen, otros de no regularlos porque son mecanismos altamente flexibles que permiten la expresión, que permiten ciertas cosas. Vamos a ir viendo, a mí me parece, en los siguientes años cómo va pasando esto, porque ya hemos visto que en otras jurisdicciones, me parece que el ejemplo primero es el que ponía Estados Unidos, pero también estamos viendo en Brasil cómo pasó con Bolsonaro, ahorita cómo están las elecciones en Argentina, con todo el tema de Milei, y cómo están en redes sociales impulsando un montón de cosas, y donde cualquier persona como nosotros puede abrir un canal y empezar a abrir debate y empezar a dar información o desinformación, y que la gente la toma como buena o mala, porque también el tema de poder revisar las fuentes de información es difícil, ¿no? Anteriormente podíamos corroborar de manera más fácil y sencilla cuál era la fuente de información, si era verdadera o no era verdadera. Actualmente eso se vuelve más difícil. Ahora, así han habido esfuerzos de ciertas plataformas, por ejemplo Twitter, que ahora es X, en donde, a diferencia de la campaña de Trump, con la campaña pasada sí estuvieron haciendo un fact-check de cierta información relacionada con campañas políticas y fueron bajando información que no era del todo verificada, que eran, digamos, mentiras a plena vista, e incluso, si ustedes recuerdan, le suspendieron la cuenta a Donald Trump, ¿no? Entonces, pero ese es un tema de autorregulación. O sea, no había una ley, algún estatuto o algo que forzara a Twitter a tomar este tema de acciones, sino que fue un tema de autorregulación, y también eso es algo que estamos viendo con estas plataformas, ¿no? O sea, tal vez adelantándose a una regulación que puede ser mucho más estricta de lo que ellos mismos pueden controlar, están buscando un tema de autorregulación, de generación de políticas, incluso de generación de áreas al interior para poder revisar y corroborar información y, si no, digamos, bajarla de la plataforma, ¿no? O sea, en principio me parece que eso es de la parte más importante del debate, al menos que hay hoy en día con el tema de comunicación. Vamos a ver en México cómo se desarrollan las siguientes elecciones. O sea, es cierto que, por ejemplo, mucho del presupuesto de los partidos políticos, a diferencia de antes, ahora se va en tema de campañas y medios digitales. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla para estas elecciones. Me parece que van a ser muy interesantes desde la perspectiva política, y ver si esto, digamos, el resultado que esto tenga, se puede o no llegar a generar algún tema de modificación a legislación, como lo estaban platicando en el panel pasado. Muchísimas gracias. A continuación le cedemos el uso del micrófono hasta por 15 minutos al licenciado Federico González Luna Bueno. Gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Pues miren, el tema que hoy nos ocupa es, yo creo que uno de los temas más importantes de la realidad política, del futuro, digamos, de nuestro país, en la medida en que vivimos una democracia, y en una democracia los agentes, digamos, electorales, lo que son los partidos políticos, los precandidatos, los candidatos, pues están en juego, están en disputa, están en competencia. El tema de hoy es clave porque nos da, digamos, el capelo, digamos, lo que va rigiendo este juego electoral, este juego político. La democracia no podría existir sin la posibilidad o la capacidad de los partidos políticos y de los competidores electorales de transmitir sus propios mensajes, digamos. Si no tuvieran esa capacidad de hacerlo, pues en esa medida prácticamente no habría este juego electoral y no habría democracia. Esa es la importancia de lo que vamos a platicar el día de hoy. En nuestro país, la verdad de las cosas es que las cosas están muy mal. El régimen jurídico que tenemos en México en cuanto a la competencia electoral es sumamente deficiente. ¿Por qué lo es? Pues empecemos por una razón muy sencilla. Hay un gravísimo problema de técnica constitucional que parte desde el año 2007,
cuando se establece el modelo de comunicación político-electoral. ¿Cuál fue el error principal de este modelo? Bueno, pues que es amplísimo, que es detallado, casi a nivel reglamentario, con disposiciones que se han hecho viejas. ¿Por qué es una técnica constitucional deficiente? Pues porque en la Constitución no se puede reglamentar a tal punto las cosas. Todos sabemos, somos abogados, la Constitución es básicamente debe ser tiene que tener una parte orgánica y una parte de principios, una parte dogmática y una parte ya ahora en la que organiza ciertas instituciones. Pero la forma como desarrolló el tema en el artículo 41, en la base de segunda y tercera, es verdaderamente lamentable. Y llegamos al punto que hoy nos ocupa. ¿Por qué es tan lamentable? La primera razón es porque la Constitución, en este artículo 41, se refiere exclusivamente a la radio y a la televisión. El legislador o constituyente del año 2007 estaba, y sabemos quiénes eran y los conocemos muy bien, eran personas obsesionadas con la radio y la televisión. Su obsesión, creo que todavía algunos lo están, pero su obsesión era tal que solo veían en la radio y a la televisión, digamos, al enemigo de la democracia, al gran, digamos, agente al logro filantrópico que había que regular, que había que contener, y si era posible, en opinión de varios de ellos, destruirlo. Iban por un modelo de comunicación oficial, burocrática, y les molestaba el modelo liberal, el modelo en el que los medios de comunicación puedan estar en manos de particulares, pues como están en las democracias normales, avanzadas, comunes y corrientes del mundo libre, ¿no? Eso no les gustaba y se fueron directo contra la radio y la televisión, pensando que al regular a la radio y a la televisión estaban agotando la posibilidad comunicacional en materia electoral. Por supuesto, quedaron cortísimos. De entrada, en ese momento, dejaron fuera a la radio y a la televisión de paga, y poco tiempo después se hizo patente que dejaban fuera toda la comunicación digital. O sea, todas las OTTs, todo lo que es YouTube, lo que es los periódicos, todos los sitios web, todo, digamos, infinidad, ¿qué les digo? ¿No? Todo ese universo amplísimo de comunicación quedó fuera de la Constitución. Entonces, tenemos una Constitución, o tenemos en la Constitución una regulación mocha, una regulación coja, una regulación dispareja, porque solo le carga los temas a una parte de la industria de la comunicación, que es a la radio y a la televisión abiertas. Y lo hace de una manera brutal. De entrada, obliga a la radio y a la televisión a hacer disponibles muchos minutos de su tiempo del día a los procesos electorales. En segundo lugar, hace que el agotamiento del auditorio, de la audiencia, por el número millonario de mensajes, a veces hablamos de 1.3, 1.5 millones de mensajes en cualquier pre-campaña o campaña, le hace daño a la radio y a la televisión. La radio y la televisión, pues, al menos la que está en manos de los particulares, no la burocrática, que vive también de nosotros, pero de nuestros impuestos, pues la radio y la televisión vive de la publicidad. Y la publicidad solo se alcanza, solo se logra, pues si hay rating, si hay audiencia. Si no la hay y la estamos ahuyentando todo el tiempo con las ocurrencias de un universo burocrático, pues lo que hacemos es alejar a la audiencia de la radio y la televisión. También tenemos, en el caso de la radio y la televisión, bueno, un pautado. Y ustedes dirán, bueno, pues el pautado está bien, es el que tiene que hacer el INE, cosa que nadie puede objetar per se. Pero el problema del pautado del INE es que es terriblemente complicado.
En ocasiones el INE dispara pautados hoy y 12 horas después lo modifica. O puede hacerlo en días festivos o a las 2 de la mañana. Eso además es complicado y es costoso. Entonces son costos adicionales. Luego, el INE también hace un monitoreo estricto de la radio y la televisión. Entonces, a veces llegamos a ver en los medios de comunicación, bueno, pues que la Cámara de Radio y Televisión o algún medio de comunicación está impugnando alguna disposición o alguna interpretación o lineamiento o reglamentación del INE. Pero en realidad esto es abundantísimo. O sea, es más abundante que las disposiciones fiscales. O sea, el INE tiene una gran capacidad regulatoria y es terriblemente restrictivo. En muchas ocasiones, al grado de que afecta la libertad de expresión y por consecuencia el derecho a la información. Digamos, monitoreo que hace permanentemente el INE, pues por supuesto afecta la libertad de expresión. Yo les puedo platicar de muchos casos de programas de radio y de televisión que han sido sancionados por el INE o por la Comisión de Quejas y luego la Sala Regional confirma y a veces hasta que llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral las cosas se modifican y a veces no. En el que se sanciona a un medio de comunicación, a un periodista, o a un partido político o al potencial candidato porque se le hace una entrevista que a juicio del INE tuvo un carácter promocional de ese candidato. Por supuesto, pues es sumamente subjetivo, por supuesto esto está afectando el fenómeno de la comunicación. Yo les podría hacer una lista muy larga de cosas en las que se compara la regulación de la radio y la televisión con la de otros medios. Con la radio y la televisión de paga, o sea, todo lo que es Megacable, Total Play, Easy, que están pues mucho más desregulado. Y por supuesto, como comentaba mi antecesora en el panel, lo que son las redes digitales, pues que tienen una mínima regulación. Ni siquiera yo diría que están reguladas las redes, aunque es, como les digo, mínimo, más bien están regulados quienes ejercen gasto vinculado a la propaganda o a la publicidad en estos medios cuando tenga que ver con el asunto electoral o político electoral. ¿Qué podríamos decir? Bueno, ¿qué podríamos proponer? Yo creo que el modelo que tenemos en México, el del 2007, no solo es deficiente porque solo se refirió a la radio y a la televisión. Hay quien dice que la radio y la televisión están en un proceso agónico. Yo la verdad no lo creo, la radio mucho menos, la televisión han salido últimamente datos, cifras, que la televisión resulta que tiene muchísimo más audiencia, la televisión abierta, de lo que se pensaba. Y resulta también que se está acreditando en México y en otros países que plataformas como YouTube estaban engañando a los anunciantes porque estaban diciendo que tenían niveles de penetración que en realidad no tenían. Al menos es lo que se ha dicho en notas importantes, derivadas a su vez de investigaciones de mercado. Pero bueno, tenemos entonces un modelo de comunicación, pues mocho, porque solo se refiere a la radio y la televisión. Pero lo más grave es que tenemos un modelo de comunicación en el que el constituyente del 17 tenía un gran temor de la libertad. Le daba mucho miedo que los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos, la sociedad y los medios de comunicación participáramos de una manera abierta, directa, regulada, si se quiere, en el fenómeno electoral. Entonces, esta visión estatista, estadólatra del fenómeno político electoral,
¿A qué nos llevó? Pues a que nos quitaron, en primer lugar, a la sociedad muchas libertades, muchos derechos que antes teníamos. Entonces, de repente, la sociedad ya no puede o puede hacerlo de una manera muy restringida en cuanto a opinar a los procesos electorales. Es muy difícil que un comunicador, como les digo, pueda hoy opinar libremente o pueda entrevistar a un precandidato sobre una futura elección. Probablemente va a recibir una llamada, una sanción o se le va a iniciar un procedimiento sancionatorio por parte del INE. También ya la sociedad no puede gastar en las campañas. Si un colectivo, el que sea, de izquierda, de centro o de derecha, quiere opinar o no está de acuerdo, o si está de acuerdo con un candidato, no puede hacerlo, no puede opinar. Luego, los propios precandidatos, candidatos y los partidos tampoco pueden definir a qué medio de comunicación destinar su derecho en los tiempos oficiales. Está, digamos, tasado a rajatabla y simplemente se les asigna por medio. Entonces, el diseño de sus campañas es sumamente trunco, es sumamente limitado. Yo he tenido la oportunidad de platicar con muchísimos legisladores de todos los partidos políticos y todos se quejan de algo, y tienen toda la razón, de que no pueden hacer campaña con la radio y la televisión. ¿Por qué no pueden hacer campaña con la radio y la televisión? E incluso ya tampoco cada vez con más dificultad en los medios digitales, porque la disponibilidad de tiempo que tiene un precandidato, un candidato o un partido político es muy limitada. Si consideramos que son 48 minutos al día los que tienen para repartirse todos los partidos políticos, todos los candidatos federales, estatales, municipales, más los mensajes del INE, más los mensajes del órgano electoral local, entonces se hace imposible que en ese tiempo un político que legítimamente quiere transmitir un mensaje y hacérselo llegar a la sociedad lo pueda hacer de una manera eficaz. No hay forma, matemáticamente no hay forma. Y además solo lo pueden hacer en la radio y la televisión. Y todos los demás medios están sumamente limitados, restringidos, con muchos espacios o vacíos legales. ¿Qué hace o qué ocasiona esto? Bueno, pues ocasiona que los políticos, los candidatos y los precandidatos, pues tengan que acudir a mecanismos para transmitir su mensaje a la sociedad, pues sumamente, digamos, heterodoxos. Y a veces renuncian incluso a ese mensaje para hacerlo llegar, o no hacerlo llegar, sino simplemente a través de movimientos, llamémosle territoriales, a través de liderazgos muy locales, muy focalizados, que a veces, digamos, son muy, muy cuestionables. Yo les diría, este modelo es un modelo, pues, en mi opinión, no conveniente para el desarrollo de nuestro país, el desarrollo político en México, porque nos quitó muchas libertades, porque es un modelo al que le dio miedo pensar en darle a los agentes electorales, dentro de los cuales es el más importante de la sociedad, el derecho a participar libremente. Yo creo que es correcto que la autoridad, que el Estado mexicano, a través del INE, participe en este proceso, en los procesos electorales, los regule y vea que las cosas se hagan bien, pero no de una manera tan, como les digo, restrictiva. Creo que sí existen muchos mecanismos por los cuales podríamos devolverle a los partidos y a los candidatos, sobre todo, y a la sociedad, estos derechos sin necesidad de romper un concepto de equilibrio.
¿Qué es lo que sucede? Y yo les diría, con esto cierro, ¿qué es lo que sucede? El modelo electoral mexicano está, en mi opinión, construido de comunicación electoral, no el modelo electoral, sino el modelo de comunicación político-electoral, está construido sobre un principio que le han dado tanta importancia que rompieron otro. ¿Cuál es este principio? El principio de equidad, cosa que es correcto. O sea, ellos buscaron darle equidad a todos los competidores y trataron de evitar que el Estado metiera la mano en los procesos electorales. Y a cambio de dar esa equidad o de lograr esa equidad a toda costa, privilegiando este principio brutalmente, exageradamente, acaban con la libertad. Entonces, por un principio válido, pero llevado, extrapolado, desproporcionadamente valorado, rompieron con otros principios, como es el de la libertad, y hay otro más, el de la seguridad jurídica. La regulación electoral es terriblemente, todos los que lidiamos con ello día a día, sabemos lo terriblemente inseguro que es. Por ejemplo, el otro día nos tocó ver un caso de una entrevistadora importante de la radio que tuvo la osadía de entrevistar a una candidata o precandidata. Al INE no le gustó esta entrevista, inició un procedimiento sancionador, impuso multas de más de $1 millón, y acusaba a la entrevistadora de que había recibido un pago por dar esa entrevista. La comunicadora hizo ver que no había hecho por supuesto no había recibido ningún pago. No es una comunicadora, si les dijera el nombre ustedes entenderían perfectamente bien que es una persona sumamente seria y que no se va a prestar a eso. Además, el tono del programa, de la entrevista, nada tenía que ver con un tema electoral, muy tangencialmente. Y el INE y luego la sala especializada concluyeron que la entrevistadora y el concesionario de radio y televisión habían cometido una ilegalidad, porque aunque no había habido un pago, se presumía que lo había por el contenido de la entrevista. Entonces, hoy ya no existe esta presunción de inocencia que todos estudiamos en la Facultad de Derecho. Se acabó. Ahora hay que demostrar la inocencia. No. Ahora el Estado no tiene que demostrar la culpabilidad de la persona. Ahora uno tiene que demostrar la inocencia. Por supuesto, pues vamos a ver qué pasa en este asunto. Ya está en la sala superior. Ojalá se resuelva en justicia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos? Y ya, ahora sí, este es el último comentario. Tenemos, pues, pre-campañas, ¿no? Lo que han hecho, pues, todos los partidos políticos, Morena, creo que el único que no lo ha hecho es Movimiento Ciudadano, y no es porque esté yo a favor de ellos, pero creo que es el único que no lo ha hecho. Morena, el PT, el Verde, y el PRI, el PAN y el PRD, bueno, pues todos han hecho pre-campañas, que los han llevado a tener ya una coordinadora nacional para la defensa de la Cuarta Transformación, que es la doctora Sheinbaum, y también una coordinadora o una representante del Frente o de la Alianza a través de la senadora Xochitl Gálvez. ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, ¿por qué casi descarado rompimiento del orden jurídico? ¿Por qué tenemos pre-campañas cuando la Constitución habla de pre-campañas y campañas nada más? Cuando teóricamente no debió haberse, generado este tipo de fenómenos. ¿Por qué pasa? ¿Y por qué por qué la sociedad, el INE, el Tribunal Electoral, todos hacemos como que no pasa nada? Es muy sencilla, la respuesta es porque tenemos un
sistema constitucional de comunicación política electoral que ahoga a la sociedad, que ahoga a los partidos políticos, que ahoga a los precandidatos y a los candidatos. Entonces tenemos un régimen en esta materia sumamente deficiente que debe ser revisado a profundidad. Obviamente no es este el momento, pero esperemos en el año 2025 que con energía, con brío, con honestidad, con técnica jurídica y con visión de futuro de largo plazo y una visión de modernidad tecnológica, se revise integralmente este tema. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Federico González Luna Bueno y recibamos con especial agrado las palabras del licenciado González Martínez Pou, profesor de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias. Pues bueno, ya ser el último en un seminario de estos tiene la ventaja de que al final del día pues soy el que cierro y prácticamente es pues darle final y decir lo que uno quiere en este tipo de eventos, ¿no? Y la desventaja pues es que ya los agarramos a ustedes muy cansados, ¿no? Y que un poco dices, y suelen ser además en este tipo de exposiciones tan largas a veces bastante repetitivas. Voy a tratar de no repetir lo que dijeron los expositores anteriores, sino tratar de precisar algunos puntos, sobre todo desde el punto de vista técnico, jurídico y constitucional en materia electoral, lo que tiene que ver con medios y un poco lo que decía la mesa, que es esta diferencia entre los medios electrónicos y lo que aquí a lo largo de las ponencias, que es un término que a mí no me gusta y que vi que usaron casi todos los ponentes, es lo de medios tradicionales, ¿no? Yo no sé, no hay ninguna definición de medios tradicionales, son los medios radiodifundidos, la radio y la televisión que está, como lo dijo Federico, sobreregulada, y los nuevos que sí son los medios que les llaman digitales. También hay, hoy la televisión en México es televisión digital, ¿no? Entonces también no es correcto decir los medios digitales, sino los medios que se transmiten principalmente a través de internet o que serían los que están en streaming, ¿no? Vamos a ver que el régimen jurídico mexicano, que viene de una reforma, todos ustedes aquí, la mayoría de los que están aquí son muy jóvenes, no sé qué edad tendrían o si cuando fue la elección del 2006, pero venimos de esa elección que fue por una parte de algunos partidos políticos muy controvertida y dio lugar a una reforma constitucional entre el 2007 y el 2008, que es a la que se refiere Federico, que fue muy restrictiva a comparación de como antes se venía, y eso lo han venido diciendo a lo largo, ahorita les voy a leer los artículos, de exactamente qué es lo que se restringe y compararlo con lo que pasa en otros países que en principio pues se supone que son más democráticos que México, ¿no? Y o que tienen niveles de democracia mucho más reconocidos a nivel mundial, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver que la Constitución, en su artículo 41, es un artículo larguísimo que se dedica a regular toda esta cuestión, sobre todo de cómo son las campañas electorales en la radio y televisión y las precampañas. Hay también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales muchas disposiciones que están enfocadas a la radio y a la televisión exclusivamente, y incluso hay un reglamento de radio y televisión, que es a lo que se refería Federico, que habla de los tiempos del Estado, de cómo se reparten, de cuántos minutos son, de cómo se dividen, de cómo son las pautas, que regulan todo esto, pues hoy de manera, pues digamos, muy precisa, que yo creo en mi juicio es de manera muy excesiva cuando se compara con otros medios de difusión que hoy tienen mucho mayor alcance, como son los medios en streaming, ¿no? YouTube, Facebook, el que quieran ustedes, ¿no? Tienen mucho más alcance, ¿no? Y incluso hay unos lineamientos que se refieren también a esta reforma constitucional, y vamos a ver que por lo que hace a todos los medios que están hoy en streaming, de estos medios digitales, ¿no? Que así los llaman, vamos a ver que solo hay algunos criterios y sentencias del Tribunal Electoral o del INE, y que son bastante pues cuestionables en sus razonamientos jurídicos, ¿no? Y vamos a ver que no es privativo también, digo, para los que tengan experiencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la técnica legislativa en México de las reformas que ha habido en materia sobre todo constitucional y legal
en telecomunicaciones y en revisión ha sido lamentable desde el punto de vista de todas las reformas, no nada más esta, ¿no? Por ejemplo, nuestro constituyente confunde la convergencia tecnológica, cree que es un fenómeno jurídico y no un fenómeno tecnológico, ¿no? O sea, si ustedes leen la Constitución, en los primeros artículos transitorios dice que va a ser leyes convergentes, ¿no? Lo que no entendieron es que las leyes no son convergentes, la convergencia se da en los servicios de telecomunicaciones. Y esto es justo lo que pasa, o sea, si vemos, no es este error privativo de la materia electoral, o sea, se viene repitiendo en toda la Constitución, en todo lo que regula, y este error, ¿no? Pues dice, oye, bueno, si cree el constituyente que las leyes van a ser convergentes porque juntó la ley de radio y televisión y la de telecomunicaciones, pues lo mismo nos pasa aquí. Si ustedes en una pantalla, ponemos allá atrás una pantalla plana y les transmitimos, por ejemplo, un debate que sería una cuestión meramente electoral o una campaña de las que no se pueden pagar en televisión, ¿no? Es el único medio que está prohibido, pues ustedes no van a saber si lo estoy pasando en YouTube, si lo estoy pasando en streaming, en cualquier otra aplicación, si lo estoy pasando en televisión abierta, en televisión satelital o restringida. Justo eso es la convergencia. Cuando ustedes ven una pantalla, salvo que son los que contrataron eso, no están preguntando, oiga, y dígame si eso es, estoy usando el espectro radioeléctrico y qué frecuencia, o si es a través de fibra óptica, o sea, el legislador cree que pensamos eso y por eso, como dice Federico, estaba obsesionado y siguen estando con la radio y televisión, y en lugar de preocuparse por decir, bueno, siempre hay algunas cuestiones importantes de usar un bien público como es el espectro radioeléctrico, ¿no? Que hoy en día lo pagan muy bien las concesionarias de radio y televisión, ya no es gratis como era antes, ¿no? Y al final del día, pues dices, oye, pues ¿por qué nada más garantizas o te preocupas por la libertad de expresión y por los temas electorales en los medios radiodifundidos y los demás? Pues prácticamente nada más es de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta porque sancionan o a los partidos políticos o a los youtubers o a los influencers o a quienes hayan sido los que hayan cometido la falta, pero no de manera directa como los otros medios. Y vamos a ver pues que hoy en día los alcances pues son muy distintos, ¿no? Antes, si estuviéramos hablando de hace 20 o 30 años, pues sí, el medio más importante era la televisión abierta, hoy en día no lo es, ¿no? Y no es una cuestión que yo piense, es una cuestión que es muy fácil que ustedes comprueben. Hoy en día la mayor parte de la publicidad no está en la televisión abierta, la publicidad prácticamente hoy está en los medios de otro tipo, en los medios en streaming, pues es a donde se va toda la publicidad, a Facebook, a YouTube, etcétera, ¿no? Es donde están los más grandes contratantes de publicidad, ¿no? Lo que se ha dicho de los tiempos aquí del Estado, digo, para que sepan el dato, creo que nadie lo dijo, son 48 minutos al día, o sea, lo que se le da a los partidos políticos y administra el INE son 48 minutos al día, que más o menos se procura dividir en 3 minutos por hora, y de ahí, según los partidos políticos, si es época ordinaria, de precampaña o campaña, lo van dividiendo en fracciones, ya sean de 30 segundos, 1 minuto, hasta llegar a 2, ¿no? Para que pudieran, y todo esto lo reparten, como dijo también bien Federico, que está muy regulado, van diciendo, oye, pues según el número de votos que haya tenido el partido político tal, evidentemente le dan más tiempo a los que tuvieron más votos que a los que menos, ¿no? Si son candidatos independientes y si son también partidos políticos de nueva creación, se les da un tiempo menor, y todo esto, digamos, está regulado de manera muy puntual en estas disposiciones. Ahora, ¿por qué venimos de ahí? Y es lo que preguntarnos, ¿no? O sea, en seminarios como ¿no? ¿Por qué venimos de ahí y a dónde vamos, ¿no? O sea, en ese entonces, lo que decíamos después de esa elección, se pensó que a través de los noticieros y que a través de estos tiempos que se contrataban, que no había equidad en el proceso electoral, y pues digamos que los partidos políticos que en ese entonces tenían pues habían ganado menos, por decirlo así, ¿no? Que además hoy en algunos casos son los que están en el gobierno, ¿no? Promovieron esta reforma, aunque la apoyaron todos los partidos políticos, y dijeron, bueno, vamos a hacer esta regulación sumamente restrictiva desde la Constitución, y entonces se generan disposiciones como las siguientes que se han mencionado, pero se las voy a decir muy puntual cómo es que quedó en la Constitución. Dice, los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en la radio y televisión
dirigida a influir en la preferencia electoral de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en el territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Entonces vamos a ver que para el caso de la radio y televisión está muy clara esta prohibición, incluso ni siquiera puede ser contratado en el extranjero, ¿no? Si vemos aquí, que es un poco de lo que se trata esta mesa, la equivalencia con los medios que se llaman digitales, pues al final del día es muy difícil regularlos, normalmente no están basados en México, aunque tengan algún tipo de domicilio. Y si ustedes ven, yo no conozco ninguno de los antecedentes que hay de lo que se llaman redes sociales, ningún antecedente que se refiera a la plataforma, todos se refieren o al partido político o a los influencers o a la persona que se supone se cometió la falta. Ya aquí mencionaron algunos de estos casos, hay algunos también muy, o sea, se los digo para, si tienen interés de buscarlos, que me parece son interesantes. A mí el más interesante y el que dice más cosas sobre la diferencia entre la radio y televisión y estos medios es la sanción a Samuel García y a Movimiento Ciudadano, que se acuerdan que en este caso la propaganda política la hacía su esposa. Entonces, básicamente el tribunal, que es una influencer muy famosa en Nuevo León y en México, ¿no? Y entonces, básicamente ahí lo que decían, bueno, es que es su esposa y entonces pues, no pudo haber un pago en especie, etcétera. Eso sí es libertad de expresión. O sea, creo que el argumento pues, es sumamente pobre, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿no? O sea, lo único que necesitas es tener una esposa que sea influencer súper famosa para que haga una serie de mensajes que en otra circunstancia alguien hubiera pagado. Y finalmente con este tipo de criterios podrías aplicarlo a la inversa, ¿no? A contrario censo, a decir, oye, pues eso no se considera ni una falta, ni siquiera es un pago en especie, ¿no? Está la muy sonada que ya han oído todo el tiempo aquí, que se refirieron varios de mis colegas del Partido Verde, ¿no? Que fue a los influencers, que fue, pues digamos, un poco burda, ¿no? Entonces fue tan burda que fue muy fácil que el instituto lo sancionara, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene estas facultades de fiscalización muy, muy fuertes el INE, ¿no? Y entonces puede estar checando precisamente, oye, pues quién pagó esto, dónde salió el dinero, o sea, pues toda esta cuestión de fiscalización la hacen, pero ¿a quién sancionaron? Al partido político y a los influencers, no a lo que sería el equivalente al medio, como sería una sanción a un concesionario de radio y televisión. Hay algunas otras interesantes, más recientes, que es una denuncia a Osorio Chong en su momento cuando fue secretario de Gobernación porque decían que estaba anticipando campaña. Una Marcelo Ebrard es la más reciente, o de las más recientes, ¿no? Por una fotografía en alguna casa que fue a visitar ahí con niños cuando estaba empezando toda esta cuestión de la pre-campaña, ¿no? Y también hay una del Frente, ¿no? Que se refiere a Xóchitl Gálvez, que le ordenaron bajar algunas publicaciones de Facebook, y hay una que también, ya que aquí se refirieron, muy sonada, de Salinas Pliego, que yo creo que en el final no tiene que ver absolutamente nada con lo electoral, ¿no? Ahora, ¿qué es la otra cuestión importante? Y a eso se refirió la doctora Clara Luz Álvarez muy destacadamente en su ponencia, pues a todo el tema de la libertad de expresión. O sea, es bien difícil, ¿no? Cuando mezclamos estos temas de redes sociales, radio y televisión, periodismo, libertad de expresión, ¿no? Poder poner así barreras muy claras a todos. Oye, ¿cuándo es libertad de expresión? ¿Cuándo es periodismo? Etcétera, ¿no? Un poco lo que les decía, ¿no? Yo creo que nadie tiene duda que Estados Unidos tiene un sistema democrático mucho más avanzado que el de México, ¿no? O al menos eso pensamos, o eso se dice, o en los rankings mundiales aparece así, ¿no? Pues en Estados Unidos, por ejemplo, sí se puede contratar este tipo de propaganda electoral. Ellos lo han interpretado como un derecho constitucional justo de libertad de expresión, que tiene su base en la primera enmienda. Y pues un poco lo que digamos acá, que se hace un poco, que era lo que decían algunos de mis colegas anteriores, un poco inútil, es que dices, oye, pues hoy en día si le quiero dar la vuelta a este tipo de prohibiciones en radio y televisión, lo que voy a hacer es hacerlo en un medio que tiene un distinto alcance y además con la población que pudiera ser más vulnerable a esto, que son ustedes los jóvenes, ¿no? Hay muchos que es la primera vez que van a votar en su vida, ¿no? Entonces están sujetos a toda la cuestión de fake news, a la reflexión que tienen que hacer cuando emitan su primer voto, etcétera, ¿no? Los que estamos más viejos, pues ya como que tenemos menos dudas, ¿no? De qué quieres para el país y cuáles son tus preferencias. Normalmente cambiamos menos, ¿no? Entonces, pues yo lo que digo es, oye, yo lo veo con mis hijos y lo veo con mis alumnos en la Libre, etcétera. Pues hoy en día la gente ve
mucho más en las generaciones de ustedes, pues no ven ni siquiera la televisión muchas veces, ¿no? La televisión abierta ni la restringida. Lo que ven y con lo que se informan y están todo el tiempo son con las redes sociales, mucho menos ya por decir los periódicos, ¿no? Entonces, por eso es que cobran esta relevancia y donde dices, oye, al final, pues está esta regulación totalmente desbalanceada. Y muchos decían también que es una reflexión que hay que tomar. ¿Cuál es la solución? Vamos a meternos a regular también a otros medios que son más nuevos como estos, o lo que sería lo procedente, que desde mi punto de vista muy personal sería lo correcto, tendríamos que desregular otros medios. ¿Qué caso tiene tener hoy sobreregulada la radio y la televisión por alguna cuestión que se pensó en aquel proceso electoral del 2006 que dijeron, es que la culpa la tuvieron ahí por los noticieros, los spots, etcétera? Ya se refirió también Federico al tema de los monitoreos a los programas de opinión y a los noticieros que hay. Ahí propiamente no hay sanciones, pero dicen, es que se refirieron a tal candidato y dijeron tal cosa y tal, ¿no? Y pues hoy en día, al final, la gente los acaba viendo mucho más en otras plataformas, ¿no? Es cierto lo que dice Federico, si dijéramos cuál es el servicio de radiodifusión o el servicio de telecomunicaciones más visto en México, hoy por hoy todavía sigue siendo la televisión radiodifundida, ¿no? Cuando se ve de esa manera que dices, oye, como un servicio individual, ¿no? Pero es mucho más difícil de monitorear las redes sociales, ¿no? Y además en ciertas, digamos, sectores de la población, sobre todo entre la población joven, pues es mucho más común que ustedes informen y vean a través de estas redes que pues tienen una regulación pues prácticamente inexistente, ¿no? Creo que con eso sería con lo que acabaría mi reflexión, no sin antes agradecer a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y a la Facultad de Derecho de la UNAM por habernos hecho, por haberme hecho esta invitación. Yo fui catedrático aquí alguna vez justo de la materia de Derecho a las Telecomunicaciones. Yo creo que siempre es un honor estar en esta universidad, que es la más importante de México y tal vez de Latinoamérica. Pues siempre es un honor que nos inviten aquí a dar cualquier tipo de aportación. Lo agradezco mucho y pues sería de mi parte el mensaje que quería transmitirles. Muchas gracias. A continuación le cedemos el uso del micrófono para hacer sus consideraciones al licenciado Alberto Ciel Beltrán, por favor. Gracias, Iván. Bueno, pues llegamos al final de este seminario. Pues creo que se cumplió muy bien lo que pretendíamos hacer desde el principio, que era abrir a debate mediante la opinión y el conocimiento de expertos, especialistas muy avesados en estos temas de la regulación a los medios, de la libertad de expresión y del impacto de los procesos electorales en los medios, que fueron los ejes temáticos de los 3 paneles que tuvimos el día de hoy. Y creo que sí hay algunas conclusiones que debemos resaltar. Me quiero referir a aquellos puntos en los que los diferentes especialistas han coincidido con diferentes términos. Yo lo voy a poner en mis propios términos, y es que este tema de las precampañas, como las dijo Federico, o la informalidad, como las refirió José Buendía, y como lo dije al principio cuando enmarcamos el seminario, pues simplemente el país lleva un año viviendo en una ilegalidad absoluta y con la tolerancia de las autoridades electorales, lo cual no debe suceder, está mal. El gremio jurídico no puede quedarse de brazos cruzados cuando estamos viviendo en una absoluta simulación. Esa es una primera conclusión de este seminario. Creo que todos los ponentes abonaron en ese sentido. Otro tema muy interesante en materia de la libertad de expresión, y aquí fue algo que me gustó mucho, que es que
cada uno de nosotros tiene en nuestro propio actuar la capacidad de identificar y reconocer las fake news y el discurso de odio para no promoverlos. Eso es algo muy importante, pero están ahí y se señaló que el discurso de odio no solo viene de personas de a pie, sino a veces viene de las organizaciones políticas o del propio Estado, lo cual es sumamente grave. Eso es algo que se señaló aquí de manera muy clara. Otra cosa importante, ya en este último panel, y creo que los tres panelistas coincidieron, es que nuestra regulación es bastante obsoleta. Coinciden en que este artículo 41 constitucional de la reforma de 2007 fue una especie de reacción pendular a la elección de 2006 y que sobrereguló a los medios radiodifundidos. Yo aquí nada más me permitiría abonar que eran los únicos medios a los que tenía acceso. No podía regular otros. Entonces, aquellos medios que pudo regular los sobrereguló, los amarró, les limitó mucho la libertad de expresión. En este afán de buscar la equidad, se privilegió este concepto y se fue en contra de algunos puntos como la libertad de expresión y la seguridad jurídica. En materia de libertad de expresión también es muy importante que se haya definido que en los procesos electorales esta libertad de expresión es un derecho humano, pero es un derecho humano acotado. Y tienen diferentes limitaciones los actores políticos, los funcionarios públicos o los medios de comunicación. Pero estas limitaciones son importantes en aras de mantener la equidad y la paz social. Creo que estos son los puntos más relevantes o coincidentes que hemos encontrado en los ponentes de esta mañana. Nuevamente agradecemos a la Facultad de Derecho. Este es un lugar donde no solo se imparten clases de Derecho, aquí se genera conocimiento jurídico todo el tiempo y hoy hemos podido contribuir un poquito a esa misión que tiene la Facultad y la UNAM en general. Todo mi agradecimiento con Antonio Sein, con Iván Adelchi y desde luego con el director de la Facultad por su apoyo y su acompañamiento para este evento. Doctor, si nos permites, si nos ayudas a cerrar el evento, por favor. Creo que será. Bueno, aprovechar la ocasión para agradecerte, Alberto, por todo el entusiasmo y todo el empeño puesto para la consecución de este seminario tan interesante, tan importante y que seguramente, además de, como ya lo dijo nuestro presidente Víctor Olea, y el doctor Contreras, nuestro director de la Facultad de Derecho, es el primero en esta alianza estratégica entre la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho. Además de ser ese primer evento en esta alianza, seguramente va a inaugurar una serie de eventos y productos académicos que se van a generar en esta facultad y seguramente en los cuales van a participar la Barra Mexicana respecto del el próximo proceso electoral que ya inició y que seguramente tendremos mucho que decir las y los juristas. Desde luego también agradecerle a los ponentes de esta última mesa, como ya lo hicimos con los ponentes de las mesas anteriores, con las y con los ponentes. Aquí sigue también la doctora Clara Luz Álvarez, que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Siempre es bienvenida en esta facultad, doctora. También agradecerle a la maestra Luébano, a los licenciados González Una y González Puz, y por supuesto agradecer y lo que siempre hemos dicho en esta facultad y nos ha sido muy enfático el señor director. Agradecerle a todas las alumnas y a todos los alumnos que finalmente son los principales destinatarios de nuestra labor cotidiana y por los cuales nosotros estamos aquí y nosotros trabajamos día a día para dar el mejor esfuerzo y darle lo mejor a esta comunidad jurídica en esta facultad, que es la facultad número 26 en el mundo, que además de ser la mejor de México, es la mejor de Iberoamérica y que además ha demostrado a lo largo de los años y de esta tradición que tiene,
que las aportaciones que tiene como la conciencia jurídica de este país han ayudado a su desarrollo y seguramente lo seguirán haciendo con eventos como en el que han participado personas tan destacadas como las que hemos escuchado y hemos escuchado con muchísima atención. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Haremos entrega de los reconocimientos. En primera instancia le haremos entrega el reconocimiento a la maestra Luébano. Démosle un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, les agradecemos su presencia y al licenciado González Martínez Pous, por favor. Y de igual manera, por favor, a nuestro invitado en tercera instancia, muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor. Les agradecemos a todas y a todos su presencia y reiterándoles muchísimas gracias por la transmisión en vivo y a toda la comunidad de la Facultad de Derecho. Tengan muy buena tarde. Gracias.